Em, Abraham, buenas noches otra vez. Bienvenido al curso intersemestral de Seminario de Investigación 1. Como te dije ayer, yo soy María Isabel Cadrasco, soy profesora del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales, la líder del grupo de investigación del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales, y la universidad pues ha considerado idóneo que sea yo quien oriente esta asignatura en intersemestral. Yo de formación soy internacionalista, tengo una maestría en Relaciones Internacionales, tengo un diploma en altos estudios en Gerencia Política, Gestión Pública y Gobierno, y actualmente estoy cursando una maestría en Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo en la Universidad de los Andes. Entonces, estoy muy vinculada a la investigación, estoy muy vinculada a lo que es el quehacer investigativo y pues la forma de hacer investigación en nuestra universidad. En esta clase vamos a hablar de eso, y la idea es que sea una clase muy charlada, muy conversada, donde no solamente sea María Isabel hablando todo el tiempo, sino que también tú participes, tú converses conmigo, me des tus puntos de vista, me cuentes qué piensas, etcétera, etcétera. Y en ese orden de ideas, pues estas clases siempre van a ser grabadas. Yo siempre grabo las clases, las subo a un canal de YouTube y de ahí las subo al campus virtual. Y pues en este intersemestral no va a ser la excepción. Si las clases son los martes por la noche, yo subo el material al campus el miércoles por la mañana. Si la clase es el miércoles por la noche, pues lo subo el jueves por la mañana, para que también te sirva a ti como una forma de tener eh, un soporte, un apoyo para que cuando tengas que estudiar, pues lo puedas hacer. En ese orden de ideas, pues este es el programa que yo tengo propuesto para el día o para estas 6 semanas en las que nos vamos a encontrar. Hoy, pues donde te voy a hablar un poco de la investigación en ciencias sociales, donde vamos a conocernos, a conversar. El próximo martes 15 de junio, donde vamos a hablar de los diferentes enfoques de investigación en las ciencias jurídicas. Yo mañana te voy a colgar esta lectura al campus virtual. La idea es que el próximo martes, en la primera parte de en la segunda parte de la clase, hagamos un pequeño quiz de comprobación de lectura de 2 preguntas, que va a ser una de las primeras notas pues, de este intersemestral. El miércoles 16 de junio vamos a hablar de cómo se construye un tema de investigación, qué es un tema de investigación, a partir de qué nace el tema de investigación. El martes 22 de junio vamos a hablar sobre el planteamiento del problema de investigación y vamos a aprender de una manera muy pedagógica cómo se plantea un problema de investigación en ciencias sociales, enfocado, por supuesto, al área del derecho, que es tu programa profesional. El martes 23 de junio vamos a hablar sobre los objetivos de investigación, qué es un objetivo, para qué sirve y cómo se construye. El martes 29 de junio vamos a hablar sobre la taxonomía de los verbos de Bloom, porque para construir los objetivos de investigación, pues necesitamos saber cuáles son los verbos, acción, que se necesitan para construir estos verbos. Y pues a partir de esta lectura, que también te voy a colgar en el campus, todo el material va a quedar colgado en el campus el día de mañana. Vamos a tener un taller en clase, que es la segunda nota de este intersemestral. Miércoles 30 de junio vamos a construir entre los dos una hipótesis de investigación. El martes 6 de julio vamos a hablar sobre el marco teórico y el estado del arte, es decir, vamos a mirar cuáles son los diferentes marcos teóricos que podemos hacer dentro de una investigación y qué es el estado del arte, qué es esa revisión bibliográfica previa que se hace para poder construir nuestra investigación. Y vamos a tener un parcial general de todo lo visto hasta el momento, para lo cual te vas a apoyar con las lecturas, con las grabaciones de las clases, con lo que conversemos, con las preguntas que me hagas, etcétera, etcétera. Miércoles 7 de junio vamos a hablar sobre las normas APA, y las normas APA las vamos a trabajar. Estoy tratando de concretar una capacitación con la biblioteca institucional para que sean ellos quienes nos den esa capacitación y nos instruyan en el uso de las normas APA. Y el martes 13 de junio vamos a presentar, tú me vas a presentar y ya te cuento cómo lo vamos a hacer, la propuesta de investigación. A partir de hoy, y yo te pedí ayer cuando hablamos que pensaras en un tema que te gustara, que pensaras en un tema
que fuese interesante para ti, que te llenara un poco y que te interesara investigar, porque a partir de hoy tú vas a empezar a construir tu propia propuesta de investigación con un título, un planteamiento tentativo, unos objetivos tentativos, una hipótesis tentativa. Todo esto lo vamos a ir construyendo ¿cómo? A medida que vayamos abordando las clases de hoy. Como te lo dije ayer, te lo repetí hace un ratito, la idea es que el trabajo sea de parte y parte, que trabajemos los dos, martes y miércoles, de 6 a 7 y media de la noche, de 6 a 8 de la noche, dependiendo la amplitud del tema, y que de 8 a 10 de la noche tú lo tomes para hacer un trabajo individual que te permita cumplir con los objetivos del curso. Y pues esta es el acta de inicio donde eh, María Isabel Cadrasco eh, acuerda contigo eso mismo que te acabo de contar. Em, Recuerda que el curso se reprueba o se pierde con el 20% de la inasistencia a las actividades programadas, que teniendo en cuenta nuestra intensidad horaria de solo 12 clases, pues son muy poquitas sesiones. Eh, Hasta el 17 de julio va este periodo intersemestral. Nuestras clases terminan el 14 porque 17 es viernes. Y aquí están las 4 actividades que ya te mencioné que vamos a desarrollar. Un quiz, un taller, un parcial y una propuesta de investigación. Cada una vale el 25% y esto nos da el 100% de la nota total del intersemestral. El quiz el próximo martes, el taller el 29 de junio, el parcial el 6 de julio y la presentación final de la propuesta de investigación el 13 de julio. Yo tengo plazo para subir la nota hasta el 21 de julio para socializarla contigo y pues la idea es que, como te digo, en este curso aprendamos a investigar los dos y aprendamos las bases de la investigación en ciencias jurídicas. Entonces, no sé si hasta este momento todo lo que te he dicho, tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, quieres que quieres proponer alguna metodología o algo. Acuérdate que la idea es que la clase sea eh, de ti, para ti, por ti, que tú seas el constructor de tu propio conocimiento, por supuesto, ayudado y mediado conmigo. Entonces, te escucho y también quisiera conocerte, que me contaras quién eres, qué estudias, en qué semestre estás, qué haces por la vida eh, y qué temas te gustan o por qué te llama, o qué te llama la atención de pensar en investigar. Vale, profe. Nuevamente, entonces, buenas noches, gusto saludarte. Como ya lo has visto ahí, mi nombre es Abraham Pinzón Pedraza. Soy oriundo del departamento de Boyacá. Estoy estudiando en la Universidad La Gran Colombia, retomando la carrera de Derecho, puesto que ya lo había estado haciendo en el año 2015, 2014, pero por temas de trabajo fui trasladado de ciudad y donde estuve no pude seguir la carrera. Así que ahora volví a retomar desde el año pasado. Estoy viendo en este momento entrando al séptimo semestre. Pues es una cosa que me fascina, la verdad, el derecho. Ya tengo otra carrera que es licenciatura en educación física, pero pues me inclino mucho por el tema del derecho. Según lo que estás diciendo, pues me parece muy buena la metodología, que la clase sea de manera constructiva. Es la mejor manera de construir conocimiento entre pues, el docente y el estudiante, una interacción continua. Me parece perfecto. Creo que ya le estuve tirándole cabeza a un tema que me parece pues interesante profundizar. No sé si te lo comento de una vez o Sí, qué de opinas. una para que podamos ir pensando si por dónde nos metemos con esa gran idea y con ese gran tema que te interesa y que quieres. Bueno, profe, vale. Resulta que por circunstancias adversas de la vida he tenido que acompañar a dos familiares que fallecieron. Y pues me he dado cuenta en ese proceso y por cosas que he hablado con otras personas que han sufrido la misma situación, la muerte en Colombia, o bueno, yo creo que en todos los países, la muerte es un negocio. Entonces yo lo he puesto como el titular de El negocio de la muerte, porque detrás de una persona que fallece
hay toda una carga moral, económica de alguien. Y pues nos encontramos que siempre nos vienen ofreciendo unos planes de seguridad exequial, pero digamos que detrás de esos planes hay una especie de cortina de humo grisácea que se viene a conocer de manera progresiva. Eh, por decirlo de otra manera o con una analogía, tú sacas un plan de viaje y compras tu vuelo, tu hotel, tu alimentación, los tours y todo aquello que lleva el plan. Pero resulta que cuando ya estás en el sitio, te dicen, bueno, el hotel, la habitación que reservaste es esta. Y pues es una habitación fea, oscura, que huele a moho, mm, que las sábanas están rotas, bueno, entonces te dicen, bueno, pues es que ese es el plan que escogiste, pero pues hay una habitación más bonita, es un chalet, es un penthouse en el piso 30, entonces si quieres tomar esa, pues simplemente pagas unos 3 millones de pesos más por los 8 días que vas a estar. Y pues entonces en esa medida se vienen amplificando los costos. Y eso es lo que pasa con los seguros exequiales. Y uno lo compra, lo adquiere, va pagando X cantidad de dinero mensual, pero resulta que cuando ya llega la hora de decir, bueno, por favor, acaba de fallecer un familiar, bríndenme la asistencia, pues entonces te empiezas a dar cuenta que, bueno, eh, listo, ¿en dónde está tu familiar? Bueno, mi familiar está en San Andrés. Bueno, el plan que tienes no te cubre de San Andrés. Ese se considera una zona extraterritorial. Yo dije, ¿cómo así? Si es que San Andrés es Colombia. Pero el punto llega que hasta para traer un cuerpo de allá, yo tuve que viajar a San Andrés. Hay que pagar unos trámites por repatriación. Y que son costosísimos. Imagínate, utilizan el término repatriación y yo dije, pero ¿cómo así que aquí en San Andrés, si es que San Andrés es Colombia, pero no sé, allá digamos que la cultura raizal está más pegada a lo americano, pues ellos se creen gringos, entonces hay que pagar repatriación, empezando por ahí no lo cubre la asistencia exequial, entonces hay que pagar un vuelo que sale costosísimo para traer un féretro y ya lo traen, entonces el plan que tú tienes te cubre solamente en un cementerio. Y tú dices, no, pues en ese cementerio no me gusta, yo pensé que yo podía escoger el cementerio y no se puede escoger el lugar, sino que, o mejor dicho, sí se puede escoger, pero a costa de pagar 4 o 5 millones de pesos en otro lugar, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema que hay ahí, que hay en eso. Y has pensado, porque el tema es supremamente interesante y creo que hoy en día a raíz de la crisis de la pandemia y de todo lo que ha sucedido en este último año y medio de nuestras vidas, eh, perdóname si estoy un poquito ronca, como te conté ayer, estoy yo también saliendo de COVID, esa fue la secuela que me quedó. Eh, ¿Cómo relacionamos esto con el derecho, con tu profesión, en tu rol de abogado? ¿Cómo relacionamos este tema con las leyes, con el derecho propiamente dicho? Ok, resulta que no hay una norma específica que proteja, en este caso, al consumidor, podríamos decir, no, pues sí, claro, está la Superintendencia de Industria y Comercio, está el Ministerio de Salud, bueno, pero específicamente no hay una norma que proteja al consumidor, a la persona que carga posteriormente con esos detalles, aparte pues tú sabes, de la carga psicológica del duelo, tiene que cargar con esas cargas económicas que la gente cree que solventa pagando un seguro exequial. Entonces, el tema en relación con el derecho es que no existe en Colombia una regulación específica que a muchas personas se aprovechan de la misma ignorancia que hay en el tema, porque cuando tomo la póliza exequial no pregunto todos esos mini detalles y esos mini detalles se convierten después en macro gastos porque no es nada económico. Estuve haciendo unas indagaciones y una tía mía tiene un lote que compró en un cementerio que le valió como 60 millones de pesos y resulta que efectivamente ella falleció y está en ese lugar, eso es como una especie de hueco
y posteriormente yo lo quise utilizar para mi familiar, eh, pues para que quedara ahí mismo, en ese mismo lugar, porque no sé si sabes, o te pregunto, no sé si conoces que cuando alguien fallece y lo entierran, ¿sabes al cuánto tiempo hay que sacarlo? A los 5 años. No, mira que ya, yo pensé, porque eso ha ido bajando. Es que mira lo que ha ido Pues pasando. la última vez que yo tuve un caso de esos, que fue un caso personal, fue un caso de mi abuela y tuvimos que sacarla a los 5 años. Bueno, pues te cuento que hace mucho tiempo yo lo hice con mi abuela y era a los 7 años. Ahora, más recientemente, 10 años como para acá, 10 años, perdón, 10 años hacia acá, 5 años. Y ahora, hoy día, creo que de unos 3 o 4 años para acá, solamente 4 años. Entonces, a los 4 años o antes de que se venzan esos 4, te llaman, te dicen, bueno, su familiar ya va a cumplir los 4 años, ¿desea sacarlo o desea que siga ahí? Y entonces te dan las opciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa si quiero que siga? Bueno, si quieres que siga, tienes que pagar 3.800.000 pesos por un año y medio más. Y si quieres sacarlo, tienes que pagar 800.000 pesos para pasarlo a cremación, más Sí, otros 700.000 pesos de no sé qué otras cosas, como 1.500.000 de pesos. Eso ocurre hoy día. Así que eso por un lado, y por otro lado está la carga ambiental, porque es que muchas personas, y aquí yo creo que hay dos partes, algunos que son muy creyentes, muy aferrados a la religión católica, como mi mamá, no admiten la cremación. claramente. Y sí, claramente, y en ese sentido, pues obviamente uno no se va a interponer contra sus creencias porque sus designios finales son, a mí no me vayan a cremar, a mí me entierran, listo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero hay otras personas que no son tan tradicionalistas y dicen, no, yo soy consciente que voy a hacer una carga para mi familia en unos años que me tienen que sacar y meterme de aquí para allá y de todas maneras en 4 años me tienen que cremar mis huesos para ponerlos en un cenizario. Entonces hagámoslo de una vez. Entonces hay esas dos posturas, pero aparte de lo religioso y lo informal está el medio ambiente. Entonces yo me pregunto, yendo en la investigación a posteriori, hacia futuro, ¿no será que en un futuro no muy lejano se tendrá que exponer o crear una norma que obligue a que todas las personas que fallezcan en Colombia tienen que ser cremadas como ya se está haciendo con el COVID? Muy, muy, muy interesante el planteamiento porque eso también nos lleva a que entonces si se crema a las personas, se acaba un negocio, que es el negocio de los cementerios, Ujú. que es un negocio grandísimo. Bueno, a partir de aquí y con lo que vamos a empezar a conversar, podemos empezar a darle vueltas a esa idea, darle vueltas a ese gran tema y convertirlo en una propuesta de investigación que termine siendo, ¿por qué no?, tu propuesta y tu trabajo de grado para optar por el título de abogado de la Universidad La Gran Colombia. Y es que hoy vamos a hablar de la investigación en ciencias sociales, porque es que resulta que el derecho es una ciencia social o la madre eh, de la ciencia, quizá una de las más importantes de las ciencias sociales junto con la economía y la ciencia política y la historia. Entonces el objetivo es que en esta sesión de clase aprendamos y analizamos sobre la importancia que tiene la investigación dentro de las ciencias sociales, por qué nosotros como científicos de lo social debemos investigar, porque muchas veces los científicos o los que hacen ciencias naturales o ciencias exactas, como los físicos, los químicos, los biólogos, los matemáticos, siempre nos dicen, no, es que ustedes no investigan, ustedes lo que hacen es ponerse a mirar gente, pero mirar gente per se también es investigar. Entonces, quiero empezar, y a mí me gusta mucho empezar esta clase con esta frase de Marco Aurelio. Y dice, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Y es que resulta que no hay nada más susceptible de observación en la vida que el mismo ser humano, que las mismas acciones que la sociedad hace día a día. Y como somos tan cambiantes, como nuestro objeto de estudio como científicos de lo social es tan cambiante,
pues nuestros métodos y prácticas de investigación también van cambiando día a día con el avance de los tiempos. Entonces, lo primero que quiero que conversemos y para lo cual te voy a dar 5 minutos para que pienses, medites y me cuentes es, ¿tú qué entiendes por investigación? Para Abraham, ¿qué es la investigación y por qué es importante que todos y sobre todo un abogado investigue? Entonces, te doy 5 minutos para que lo medites, lo pienses y a las y media me cuentas qué es la investigación para Abraham. Vale, profe. Listo, entonces, Abraham, para ti, ¿qué es la investigación? ¿Por qué es importante investigar? Y sobre todo, ¿por qué un abogado debe investigar? Vale, profe. Bueno, yo siempre que voy a hablar de un tema, en este caso de un término que es investigación, mm, tengo la tendencia a mirarla desde la parte etimológica. Y en ese sentido, encuentro que la investigación es una palabra que deriva de dos conceptos latinos, que son in y vestigium. La primera es como el in significa estar dentro de, y la segunda vestigio es un rastro, una huella, un indicio, una señal, una prueba de algo. Y en ese sentido, pues es ir en busca de algo de manera sistemática y progresiva para lograr la solución de un problema. Ya cuando lo vemos desde el contexto académico, entonces yo diría que la investigación es la acción que busca generar nuevo conocimiento o ampliar uno que ya se tiene y esto con el fin de inventar, hacer una invención novedosa o de dar solución a un problema cotidiano en nuestra sociedad. Y todo esto pues se realiza mediante un método que supongo propone la investigación. Y no necesariamente para resolver un problema, sino también para prevenir una situación que en el futuro pueda ser entendida como problemática. Y esto es muy importante porque la investigación nos permite en muchas ocasiones adelantarnos a los hechos que suceden en nuestro quehacer diario. Hoy vamos a abordar un poco en esta sesión de clase las definiciones y las diferencias de los enfoques cualitativo y cuantitativo de investigación y sus enfoques, sus similitudes y diferencias en términos de cómo se define la investigación, cuáles son los enfoques, las características de los diferentes enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Y vamos a terminar hablando de cómo nace un proyecto de investigación. Y todo proyecto nace con una idea. Tú tienes una idea de investigación. Ya me la contaste, ya la hablamos. Vamos a ver si esa idea encaja dentro de lo que la teoría nos dice que es la investigación. Entonces, lo primero que tenemos que empezar diciendo es que esta asignatura se llama Seminario de Investigación, pero también puede tener otro nombre y es Metodología de la Investigación. Y es que la metodología hace referencia a aquel conjunto de procedimientos racionales que se utilizan para alcanzar un objetivo o varios objetivos que rigen la investigación científica, una expresión doctrinal o tareas que requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Nosotros somos metodológicos o metódicos en todas las áreas de nuestra vida, en el estudio, en el trabajo, en la vida familiar, en las relaciones con los vecinos, porque en todas las facetas de nuestra vida, nosotros tratamos de seguir un orden para hacer las cosas, para que éstas nos salgan bien. Y pues en la investigación científica no es eh, la excepción a esta regla. Entonces, con frecuencia podemos definir la metodología como aquel estudio o aquella elección de un método pertinente para estudiar determinado objeto. Y se dice que hay dos tipos o tres grandes tipos de métodos de investigación científica. El método o enfoque cualitativo, el método o enfoque cuantitativo y el método o enfoque mixto, que mezcla lo mejor del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo.
Nosotros hoy nos vamos a centrar en estudiar el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque son los más comunes, son los que más se aplican y sobre todo son los que nosotros en nuestra área de formación, uno de estos dos, sobre todo, es el que nosotros en nuestra área de formación vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se define o cómo definimos nosotros desde la teoría la investigación? Y nosotros definimos la investigación como aquel conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, una situación determinada, como por ejemplo la crisis de las personas que mueren o la crisis de la muerte en Colombia y en el mundo, o un problema. ¿Por qué sistemático? Porque tenemos que seguir un conjunto de normas, un conjunto de reglas. ¿Por qué crítico? Porque nosotros de esta investigación vamos a sacar nuevo conocimiento, vamos a entregarle a la comunidad algo que no sabía y que nosotros descubrimos. Empírico, porque muchas veces la investigación nace de nuestros intereses, de nuestras vivencias y de nuestro relacionamiento con nuestro entorno, con la sociedad. Y esto se aplica al estudio de un fenómeno determinado o de un problema, de una situación que nosotros consideramos que es un problema, de una situación que para nosotros genera unas problemáticas y que queremos, mediante la construcción de conocimiento, ayudar a resolver. Así pues, en investigación, como te venía contando, hay tres grandes enfoques: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Pero hoy no vamos a hablar del enfoque mixto. Hoy nos vamos a enfocar en el enfoque, valga la redundancia, cualitativo y en el cuantitativo. Y es que la investigación principalmente tiene estos o usa estos dos enfoques y estos tienen cinco características principales que comparten entre sí. La primera es que llevan a cabo un proceso de observación y evaluación de unos fenómenos. El segundo es que establecen suposiciones o ideas como consecuencia de esa observación y esa evaluación realizada. Una vez evaluamos, observamos un fenómeno, sacamos suposiciones o hipótesis que, nos, que son aquellas cosas que de una u otra manera vamos a terminar comprobando o falseando, llegado sea el caso, dentro de nuestro proceso de investigación. Esta investigación, estos enfoques, demuestran el grado en que las suposiciones o las ideas tienen fundamento. Por ejemplo, yo tengo mi investigación, la investigación que yo en este momento estoy realizando como docente, se enfoca en entender, en analizar el rol que la cooperación internacional para el desarrollo tiene en el proceso de construcción de paz en Colombia. Y mi suposición, mi idea, después de haber observado ese fenómeno, es que a través de las prácticas, de los proyectos y de los programas de cooperación internacional para el desarrollo, Colombia puede construir un sistema de verdad, un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que nos lleve a la construcción o al establecimiento de una paz duradera, entendiendo la paz no como la ausencia de conflicto, sino como aquel espacio en el que la sociedad puede convivir armónicamente. Y yo me estoy enfocando, yo lo estoy haciendo con un enfoque cualitativo para demostrar eh, que esa idea que yo te acabo de plantear, esa suposición que yo te acabo de plantear, tiene un fundamento. Entonces, yo lo que hago, y los investigadores que utilizan el método cuantitativo también lo que hacen, es revisar estas suposiciones, revisar estas ideas sobre la base de qué, sobre la base de pruebas y sobre la base de análisis sistemático de la información, mediante encuestas, entrevistas, métodos de observación, grupos focales, lo que tú como investigador decidas y que más adelante vamos a ver cuáles son los métodos de selección de la información. Y a través de eso y a raíz de eso, el fin último es proponer nuevas observaciones y evaluaciones, es decir, generar nuevo conocimiento para esclarecer, modificar y fundamentar esas suposiciones que yo tenía e inclusive generar otras. Probablemente yo, esa idea que te acabo de plantear, no la pueda comprobar, sino que por el contrario,
la falsee, es decir, yo diga, no, a través de la cooperación internacional no se puede hacer esto, sino que esto se puede hacer a través de tal cosa. Eso me lleva a generar nuevas ideas, nuevas observaciones y nuevos campos de investigación. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el enfoque cualitativo de la investigación. ¿Por qué sobre el enfoque cualitativo primero? Porque es el enfoque que nosotros, los científicos de lo social, más utilizamos. Nosotros como abogados, politólogos, internacionalistas, historiadores, sociólogos, arqueólogos, filósofos, tenemos un campo de estudio principal y es la sociedad. Tú estudias sujetos, yo estudio sujetos en la arena internacional. Entonces nosotros normalmente siempre lo hacemos mediante el enfoque cualitativo. Y es que el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de proyectos de investigación, como es mi caso, la cooperación internacional para el desarrollo, como es tu caso, el tema de los seguros exequiales. Sin embargo, las preguntas e hipótesis de la investigación pueden ser desarrolladas antes de la revisión de literatura. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como científica cualitativa, yo como investigadora cualitativa, esta hipótesis, esta idea que yo te conté que tengo sobre la cooperación internacional, la desarrollé antes de haber empezado a leer sobre el tema. Así como tú ayer te pusiste a pensar, a analizar, a mirar esos temas que te interesan y desarrollaste un supuesto, una idea. Y es que, por ejemplo, morirse en Colombia es muy costoso. Y eso lo hiciste antes de haber leído. A eso lo hiciste antes de haber revisado artículos, libros, informes. ¿Y lo hiciste basado en qué? Basado en tu conocimiento empírico, en tu vivencia. Y eso hace mucho más valioso el proceso de investigación. En este cuadro vamos a observar cómo es el proceso de una investigación cualitativa. Si te das cuenta, digamos que está dividido por fases, pero al mismo tiempo estas fases terminan siendo como un gran mapa mental donde nos podemos ir y venir una y otra vez para revisar la literatura existente. Tú ya hiciste la primera parte de este proceso de investigación cualitativa. Tú ya tienes la idea. A partir de aquí tenemos que empezar a leer sobre el tema. ¿Para qué? Para poder plantear formalmente un problema de investigación, para poder contarle a la comunidad científica y a los que nos leen cuál es ese problema que nosotros encontramos en esta idea. Y podemos empezar, después de plantear el problema, a, a sumergirnos en el campo de estudio. En tu caso, ¿cuál es el campo de estudio? Pues los negocios de las funerarias, de los servicios exequiales. Y, y después de habernos metido un poco, de haber conocido un poco nuestro campo de estudio, podemos conceptualizar el diseño. No, pues yo voy a hacer un diseño cualitativo empírico, es decir, que yo me voy a basar solo en mis vivencias o en las vivencias de las personas. No, que yo voy a hacer un estudio relacional, es decir, yo voy a relacionar el derecho con el tema de los servicios exequiales a través de las leyes que rigen en Colombia este tipo de seguros y demás. Y esto nos va a llevar a qué? A definir nuestra muestra inicial de estudio, es decir, a quiénes vamos a estudiar, si solo a los servicios, a las personas o a las empresas que venden, que generan servicios exequiales, o solo a los usuarios. Y a partir de esto, de que nosotros definamos nuestra muestra, pues vamos a poder recolectar los datos. ¿Cómo recolectamos los datos? Mediante encuestas, mediante entrevistas, mediante eh, grupos focales, mediante estudios en cámaras de GESEL, mediante ir a convivir con las personas. Y después de esto vamos a analizar los datos. ¿Qué recogimos acá? ¿Qué encontramos? Para poderlos interpretar y elaborar nuestro reporte final de investigación, que es el que nos va a llevar a contarle a la comunidad científica qué fue lo que hicimos, qué encontramos, qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, qué encontramos y qué aporte nuevo hacemos nosotros a esto. Pero si te das cuenta, esto en ningún momento excluye que siempre podamos estar leyendo, que siempre podamos estar volviendo a la literatura existente, es decir, a lo que ya se ha dicho sobre el tema,
para poder apoyar nuestro estudio de investigación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Algún comentario? Todo claro, profe. De una. Entonces, si te das cuenta, tú ya tienes una parte avanzada y es esta, que es la más importante, la idea, porque tú ya sabes qué te interesa. A partir de tus vivencias, a partir de tus experiencias, tú ya identificaste lo que quieres. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer ahora, ¿qué es? A leer, a empezar a buscar en las bases de datos de la biblioteca de la universidad, en Google Scholar, en las revistas, en libros, en el caso del derecho, si lo quieres relacionar con el tema ya más procedimental, ya más de leyes, en los proyectos de ley, en los decretos, en las normas que hay sobre este tema en el país. Y más que en el país, tenemos que ir seccionando nuestra investigación, porque no nos podemos ir para Quibdó a estudiar los servicios exequiales de Quibdó o a Carurú en el Baupés. ¿Dónde estás viviendo tú en este momento, Abraham? Bogotá, profe. Entonces vamos a seccionarnos en Bogotá y vamos a estudiar, por ejemplo, todo este tema, pero solamente en la ciudad de Bogotá. Y si lo queremos todavía, si todavía lo queremos hacer más chiquito, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Bosa, en Usme, donde tú quieras, donde nos queda a nosotros como investigadores más fácil recolectar la información. En una investigación cualitativa, el investigador, o sea, tú, planteas un problema, que ya lo planteaste, ya tienes esa primera idea, pero no sigues un proceso definido. Tú en cualquier momento, si te das cuenta, te puedes devolver en los pasos. ¿Por qué? Porque probablemente necesites recapitular algo que ya hiciste para poder seguir eh, con tu investigación. En la búsqueda, el investigador cualitativo comienza examinando los hechos en sí y durante todo ese proceso va desarrollando una teoría o un método para interpretar sus observaciones. Entonces la investigación pues se basa en qué? En una lógica inductiva que va de lo particular, es decir, de nuestras vivencias propias, a lo general, a lo que le pasa a todo el mundo, a lo que pasa en una comunidad más grande. En los procesos cualitativos no probamos ninguna hipótesis. Si tú te das cuenta en todo este proceso, yo en ningún momento hablé de que hay que generar o que hay que construir una hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis se van generando conforme tú vas encontrando la información. Yo hoy en mi investigación sobre la cooperación internacional ya no tengo esa gran macro idea de que la cooperación internacional es la que nos va a permitir construir una paz estable y duradera. Yo ya tengo otras hipótesis porque en la medida en que he ido haciendo mi proceso de revisión de literatura, he descubierto que esto no es tan así. Nuestros enfoques de recolección de información en el método cualitativo se basan son métodos no estandarizados, es decir, no son nunca o casi nunca son métodos numéricos, porque el investigador de lo cualitativo estudia a las personas y hacer una encuesta y eh, tabular y numerar a las personas no es correcto cuando se están analizando fenómenos sociales como los que nosotros investigamos. Entonces, ¿qué métodos, qué técnicas de recolección de la información utiliza un investigador cuyo enfoque es el cualitativo? La observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, las discusiones grupales, la evaluación de experiencias personales, el registro de historias de vida y la interacción e introspección con grupos y comunidades. Es decir, ir a meterse directamente a la comunidad, ir a vivir in situ la situación con ellos. Por eso nuestro proceso de indagación es flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Probablemente lo que encontramos hoy lo falseemos mañana, porque ya encontramos otra cosa totalmente diferente a lo que se nos dijo al principio. Entonces, lo que nosotros como investigadores de cualitativos o como investigadores de lo social hacemos es reconstruir la realidad. Es decir, a partir de una realidad ya dada, deconstruir para construir nuevamente y a partir de esa construcción generar nuevo conocimiento. Por eso la investigación cualitativa es holística, porque se basa en el todo, pero no lo reduce al estudio de sus partes.
Y un investigador cualitativo como tú o como yo, que investigamos en ciencias sociales, podemos basarnos no solamente en nuestra área de estudio, es decir, el derecho o las relaciones internacionales, sino que en el proceso nos vamos dando cuenta que necesitamos de la ciencia política, de la historia, de la antropología, de la sociología, de la teología, de la economía, para poder entender a nuestro eh, objeto de estudio. Nosotros como investigadores de lo cualitativo evaluamos el desarrollo natural de los sucesos. Nosotros no podemos ni manipular ni estimular la realidad que se nos ha dado. No podemos ser como un biólogo que puede manipular las criaturas del mar. Eso no lo podemos hacer. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque sencillamente tú no puedes manipular a, eh, a las personas. Nos fundamentamos en una perspectiva interpretativa que está centrada en el entendimiento de el significado de las acciones de los humanos. Nosotros lo que buscamos es entender cómo actúan los humanos, por qué actúan como actúan, por qué hacen lo que hacen. Yo en relaciones internacionales me concentro en estudiar o en entender por qué los estados nacionales hacen lo que hacen. Para los investigadores cualitativos, la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes de la investigación. Es decir, la realidad de una investigación en ciencias sociales no es tu realidad, es la realidad de María, de Pedro, de Juan, ¿producto de qué? De sus propias vivencias. Y eso es lo que tú vas a analizar, eso es lo que tú vas a interpretar. ¿Por qué? Porque te introduces en las experiencias de los participantes, construyendo conocimiento, pero siendo tú mismo al mismo tiempo, valga la redundancia, sujeto activo y pasivo en una investigación. Es decir, al mismo tiempo que tú estás investigando y observando un fenómeno, estás siendo parte de ese fenómeno estudiado, porque estás dentro de él, porque estás vinculado con él. Las investigaciones cualitativas no pretenden generalizar los resultados a poblaciones amplias, es decir, no podemos entender el negocio de las ventas de seguros exequiales y de los movimientos o costo-beneficio de un entierro o una cremación en Bogotá que en Medellín, porque cada escenario es diferente, cada sociedad es diferente y lo que investigamos para Bogotá puede que nunca se repita en Medellín, ni en Cali, ni en Barranquilla, ni en ninguna otra región. Entonces, por eso, el enfoque cualitativo es entendido como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, que nos muestran a la sociedad y que la transforman mediante observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, clarísimo. De una. Pero así como tenemos este enfoque cualitativo, pues también tenemos un enfoque cuantitativo, también tenemos un enfoque eh, totalmente diferente y que sí es mucho más riguroso en su investigación. Y es que el enfoque cuantitativo es secuencial, es decir, sigue un orden definido y probatorio. Aquí sí buscamos probar algo sí o sí. En el enfoque cualitativo entran todas las ciencias exactas, la matemática, la física, la química, la biología, todas las ciencias exactas y las ciencias biológicas. Por eso, en el proceso de investigación cuantitativa, cada etapa precede a la siguiente y tú no puedes ni saltarte las etapas ni pasar a una sin hacer la anterior, porque no te va a salir, no te va a dar. Y aquí ya en este cuadro tú te puedes dar cuenta de la diferencia que hay entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, porque el enfoque cualitativo es secuencial. Tenemos la idea, planteamos el problema, revisamos la literatura, es decir, lo que ya se ha dicho sobre ese tema, hacemos nuestro marco teórico, miramos qué alcance le vamos a dar al estudio. Aquí sí elaboramos una hipótesis porque aquí sí hay que probar algo. Desarrollamos nuestro diseño de investigación, definimos la muestra, recolectamos la muestra mediante las encuestas estadísticas, etcétera, etcétera. Analizamos los datos y le presentamos nuestro informe al mundo.
Pregunta para ti, Abraham, y mientras tomo agua y me hidrato, te doy un minutico para que la pienses. ¿Tú crees que un abogado podría seguir esta, este método, este proceso de investigación tan rígido o por el contrario, el abogado le conviene más el otro proceso de investigación? Un minutito para que medites ahí Listo, entonces, ¿cómo lo ves tú desde el derecho? ¿Qué proceso nos queda mejor? Yo considero que el enfoque cualitativo es más expedito y resultaría más efectivo para un profesional del derecho, puesto que en este método, el cuantitativo, se requiere como una secuencia escalonada de las situaciones y no me puedo saltar ninguna, como lo dijiste, sino que tengo que desarrollar toda esa plenitud para poder elaborar un reporte de resultados. En el otro, en el cualitativo, yo tengo que dar una fundamentación y si es lo suficientemente robusta, pues podría ahorrarme un par de pasos y saltar efectivamente al resultado que deseo. Pienso así, no sé. Y está muy bien, porque acuérdate que ustedes como abogados, cuando hacen sus investigaciones para los juicios y todo, cuando litigan y demás, siempre tienen que devolverse porque siempre puede haber algo que se les salte, algo que no les cuadra, algo que no les casó, algo que tienen que volver. Y aquí en este método cuantitativo no podrían hacer eso y eso les impediría estudiar el fenómeno o los fenómenos que desde el derecho se investigan. Así como el enfoque cualitativo tiene unas características, el cuantitativo también. Y es que el cuantitativo mide. Y cuando hablamos de medir, ya estamos hablando de temas netamente numéricos, netamente estadísticos. Y estima las magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Es decir, qué problemas o qué tan grande va a ser este X o Y problema para el medio ambiente, para el campo de estudio que decidamos. En el enfoque cuantitativo, el investigador plantea y delimita un problema de estudio y muy concreto. Y una vez planteado ese problema, el investigador toma en cuenta todo lo que se ha planteado anteriormente y busca una teoría que le permita entender y estudiar ese fenómeno y a partir de esa teoría deriva esa hipótesis de investigación, es decir, esa idea que va a probar y que tiene que probar sí o sí. Es decir, el investigador cuantitativo sí o sí tiene que decir, esto es verdad, esto que yo dije es verdad. Y esa hipótesis la tiene que generar antes de empezar a recolectar los datos. ¿Por qué? Porque es a partir de esa hipótesis que él va a saber qué datos tiene que recolectar y cómo los tiene que recolectar y en dónde los tiene que recolectar. Y esta recolección de datos se fundamenta en la medición. Siempre hay temas estadísticos, temas numéricos. ¿Por qué? Porque como los datos son producto de mediciones, se representan mediante métodos y se debe analizar con métodos estadísticos. Y estos procesos deben tener el mayor grado de rigurosidad y control para que el error sea mínimo. Por eso tú te das cuenta que a veces en las encuestas que hacen en los noticieros dicen margen de error de la encuesta, tanto porque no siempre el investigador puede tener el control total de los datos que recolecta. Un estudio, un análisis cuantitativo se interpreta a la luz de qué? A la luz de predicciones iniciales, las que hace el investigador, y de estudios previos, de lo que otros han dicho. Yo como investigadora cuantitativa, básicamente lo que quiero hacer es falsear o desmentir lo que otro investigador ha dicho sobre el tema que a mí me interesa, para que yo sea quien genere nuevo conocimiento. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos observados no pueden ser afectados por el investigador, pero a veces pasa. Un estudio cuantitativo debe seguir un patrón que sea muy predecible y muy estructurado.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que debes seguir este patrón, predecible y estructurado. Nunca te vas a poder saltar ningún paso, porque si te lo saltas, hay algo que te puede salir mal o sencillamente no vas a poder continuar con ese paso. En una investigación cuantitativa se generalizan los resultados encontrados. No se pueden eh, sistematizar o segmentar a diferentes sectores de la población, porque como son temas numéricos, se saca una muestra representativa de un determinado grupo poblacional y se entiende que eso es lo que dice este grupo poblacional. Un estudio cuantitativo confirma y predice los fenómenos investigados, buscando relaciones causales entre los elementos. Una relación causal entre los feminicidios y la pandemia, por ejemplo. Cómo han aumentado los feminicidios durante la pandemia o las cifras de violencia intrafamiliar durante la pandemia. Si se sigue el patrón sistemático, las conclusiones sí o sí van a llevar a nuevo conocimiento. Es decir, desde acá, si yo sigo esto muy juiciosamente, cuando yo llegue acá, sí o sí voy a tener nuevo conocimiento. Sí o sí voy a haber descubierto algo nuevo, algo que nadie había dicho, algo que nadie sabía. Y por eso las aproximaciones cuantitativas se valen de la lógica inductiva, es decir, partir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque esta investigación pretende identificar leyes universales, lo que es aplicable a todos. Y la búsqueda cuantitativa ocurre entonces en una realidad que es una realidad externa al individuo. Es decir, el individuo está acá y la realidad está allá. Una vez vistos los dos enfoques de investigación, creo que tenemos claro que nosotros como investigadores, ay Dios mío, como investigadores de lo social, tenemos o nos enfocamos un poco más sobre el enfoque, el método cualitativo. ¿Por qué? Porque es el que más nos va a permitir movernos dentro de nuestro objeto de estudio y entenderlo de una manera mucho más fácil. Entonces, a partir de allí, pues vamos a hablar de la idea de investigación. Y ya hablamos sobre a ti qué te gustaría investigar. Pero ahora te voy a dar 5 minutos más para que lo medites y me cuentes algo. ¿Cómo te gustaría a ti abordar esa investigación? Son las 7:03. A las 7:08 me vas a contar cómo te gustaría esa gran idea que me contaste, cómo te gustaría empezar a abordarla. Ah, ¿usando qué? ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? Listo, entonces, ¿cómo quieres empezar tú esta investigación? ¿Cómo quieres que empecemos a construir este proceso que nos va a tomar unas 6 semanas de nuestras vidas, Abraham? Ok, profe. Bueno, yo quisiera preguntarte si la investigación puede empezar con unas preguntas. Por supuesto, pero ¿a quién le vamos a hacer estas preguntas? Bueno, creo que el proyecto de investigación se redacta en un documento y ese documento pues va a ser leído por muchas personas. Entonces, lo primero que me gustaría que vieran en mi proyecto son algo así como varias preguntas. En este momento se me ocurren tres. Entonces, si tú leyeras mm, el siguiente título, pero teniendo en cuenta que no te predispongas a lo que ya hablamos, sino que apenas lo vas a leer. Si tú haz de cuenta que yo no sé nada, ¿Sí? tengo un velo acá. Listo. Entonces, eres nula de mi idea, no sabes nada de lo que expuse hace un momento y te encuentras en un texto, en un proyecto de investigación con esta pregunta. Abro comillas. ¿Considera usted que una persona que fallece puede seguir generando dinero? Yo creo que la mayoría de las personas van a contestar, si digamos una respuesta cerrada, sí o no, La ¿tú qué mayoría de las crees que van a personas van a contestar? contestar que sí. ¿Que sí? Claro, porque se van a ir enseguida a pensar en los famosos, por ejemplo, que Elvis Presley tiene más de 50 años muerto y sigue generando dinero por regalías. Ok, sí, bueno, esa podría ser una cuando hablamos de este tipo de personas que generan derechos de autor de por vida. Exactamente.
pero digamos que si lo sesgamos a una persona del común que fallece y lo contextualizamos en un ciudadano del común que trabaja todos los días para sobrevivir, porque yo considero que muchas personas trabajan para sobrevivir, no para vivir. Sí, Y totalmente de acuerdo. en ese sentido, si una persona de estas fallece hoy, ¿puede seguir generando dinero? Yo creo que te diría que no. Eso es lo que yo pienso, que la mayoría de personas dirían, no, pues obvio que no, porque ellos lo van a tomar desde el contexto de que si es una persona sin vida, un cuerpo inerte que no se puede mover, ni pensar, ni hacer, pues no va a generar dinero de ninguna manera. Pero Así es. lo que pasa es que la respuesta va enfocada es que él no va a generar dinero eh, para él mismo, sino él va a generar dinero para un tercero, que en este caso son las funerarias. Y no solo las funerarias, porque es que eso es un círculo empresarial. Están las funerarias, están las salas de velación, están los cementerios, están los hornos crematorios, y están los osarios, están los sacerdotes, las iglesias, bueno, todo lo que sabes en torno a eso. Esa es la primera pregunta. Pero ¿qué tal si yo ampliara un poco más y creo estar seguro que el 99% de las personas no van a tener la respuesta a esta pregunta, que sería la segunda? ¿Sabe usted lo que es la resomación? Te ¿Tú qué dirían dirías? que no, porque ni siquiera yo sé. Ok, esa sería la segunda pregunta. Y la tercera sería, ¿sabe usted qué es la promesión? La respuesta es que no, porque la profesora tampoco sabe. Ok, listo. Entonces imagínate que en el mundo son unos métodos que ya existen y el primero corresponde a un baño químico caliente que disuelve el cuerpo y no genera dióxido de carbono, o sea, no es contaminante para el ambiente. Ok. Y el segundo, la promesión, es una inmersión helada que lo desintegra, tampoco Wow. contamina. Estas preguntas las hago en mi investigación, diría, porque seguramente ustedes van a atinar a responder que no saben qué son esos dos términos, pero en cambio, si Sí. yo les pregunto, ¿saben qué es la cremación? Claro, por supuesto, todos te vamos a decir que sí. Exactamente. Entonces ahí es donde vamos a empezar a decir los beneficios de una resomación, de una opresión y a futuro el impacto ambiental que eso tendría, que además ya el impacto no ha sido solo ambiental, sino social, porque no sé si has escuchado, yo estoy incluso ayudando a unas personas a hacer una tutela en un barrio que se llama Centro Mayor, en Bogotá, Sí. y hay otras personas que se han sumado en el barrio 7 de agosto. No sé si has escuchado que allá hay un cementerio en el 7 de agosto y otro aquí en el lado del centro comercial Centro Mayor. Hay otro cementerio, los dos tienen crematorios. Eh, Lógicamente, con la mortalidad que nos ha dado el COVID-19, antes se cremaban 2 o 3 cuerpos en 3 días a la semana. Hoy se creman 9 a 10 cuerpos casi diariamente. Las cenizas que expelen los hornos crematorios se esparcen sobre todas esas casas que están alrededor del cementerio. Ese es el primer impacto ambiental. Y el segundo impacto es el social porque las personas ya no quieren vivir ahí y desean vender. ¿Qué ocurrió con el valor de esas Claro. casas? Se fue a pique. Claro que sí. Ya una casa de esas solamente por eso ha perdido el 30% de su valor comercial. Con, con los métodos que te acabo de explicar hace un momento, con la resomación y la promesión, no tendríamos ese inconveniente. Y Claro. el último y el más importante, pensando a futuro, es que ya los cementerios no dan abasto. Si tú vas a un cementerio vas a ver que ya no tienen dónde abrir más huecos. Y los nuevos que piensa abrir incluso el gobierno, hay un proyecto por allá hacia el occidente de Bogotá, por la calle 13 saliendo, donde habían comprado un lote para eso y ya hay personas que se opusieron a eso mediante una acción de tutela, de que no permitían que se hiciera un cementerio allá. Entonces, fíjate que
en un futuro vamos a tener que cambiar esas políticas en cuanto a lo que es la disposición de los cadáveres, no solamente de nosotros los seres humanos, sino también de los animales. Así me Sí, gustaría empezar mi investigación, no sé qué opinas. y es un muy buen inicio, porque así vamos sabiendo qué conoce nuestro objeto de estudio del tema, qué van sabiendo y a partir de ahí podemos ir determinando, junto con la revisión de literatura, por dónde empezar nuestra investigación. Porque es que las investigaciones, Abraham, nacen de una idea. Y la idea, esto que tú me acabas de plantear, es el primer acercamiento a esa realidad que queremos estudiar. Esto que tú me acabas de contar, esto que tú me acabas de hablar, es ese primer acercamiento que tú como investigador estás teniendo a esa realidad, que tú como investigador estás generando con ese tema que te interesa. Porque es que hay una grandísima variedad de fuentes que generan ideas. Las experiencias individuales, como la tuya con tu familiar, lo que leemos en la prensa, lo que vemos en televisión, lo que nos muestran en internet, las teorías que escuchamos en clase o en el trabajo, los descubrimientos producto de otras investigaciones, las conversaciones que tenemos día a día. Esta conversación que tú y yo acabamos de tener probablemente te dé una idea. Las observaciones de los hechos de nuestro entorno, lo que creemos nosotros espiritual, física, metafísicamente, las intuiciones y los pensamientos. Todo eso nos puede ayudar a generar una idea. Tú ya tienes esa idea y tu idea está basada en qué? En tu experiencia individual o en tu conversación con amigos, con colegas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son nuestros principales motores para investigar? Motores de ideas. La inspiración, sobre todo cuando queremos escribir una novela, por ejemplo, o un poemario. Las oportunidades que se nos presentan, que en el trabajo surge esta oportunidad, yo tengo esta idea, investigo y ayudo a la mejora de las condiciones laborales en mi empresa. La conceptualización de los temas que hacemos en clase o en las reuniones con nuestro jefe. Las necesidades que tenemos de resolver un problema. En este caso, ese problema que está pasando con todo el tema de las muertes y demás. La necesidad de cubrir huecos de conocimiento, es decir, de buscarle solución, de buscar respuestas a cosas que no entendemos o que no sabemos y que queremos saber. Todo eso son motores de ideas. En tu caso, ¿cuál crees tú que es tu motor de idea? ¿Cuál fue tu motor para esa idea que tú generaste? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿La inspiración, la oportunidad, la conceptualización que hicieron en clase? ¿Qué te impulsó? ¿Cuál es tu motor para esta idea? Las vivencias personales que, como te contaba al comienzo, he tenido con ya 3 o 4 familiares que han fallecido. Con algunos pues ha sido indirecta porque no tuve conocimiento de los pormenores de lo que es un funeral, pero ya con mi hermano, digamos que sí estuve ahí en todo el procedimiento y pues me di cuenta que es una cosa dispendiosa primero, segundo costosa y tercero que tiene muchas arandelas, arandelas que no se las dan a conocer a uno en las pólizas exequiales y que se vienen a saber a los años. Esa fue una inspiración. Mi mamá es una persona extremadamente católica. Siempre ha dicho que cuando ella fallezca, pues que se le haga un ritual eh, muy religioso y obviamente se le va a cumplir como ella lo dice. Pero yo no, yo voy al contrario con esa política y a mis hijas les he dicho que no, que a mí me cremen. Sí, y que si no me pueden cremar, ojalá que no sea así, que puedan hacerlo mediante resumación o promesión, quién sabe si eso pueda llegar al país cuando yo ya no esté, cuando Sí, es desaparezca que de este mundo. esas técnicas tan avanzadas no llegan tan fácil al tercer mundo. Sí, pero creo que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud ya deberían estar pensando en eso, porque sí, se ha pensado en prolongar la vida, pero ¿qué se ha hecho para, digamos, minimizar las causas de la muerte? Porque para Es correcto. todos.
¿sí? Entonces, es como si todos pensáramos en consumir en consumenciales. ¿De dónde va todo eso que consumimos? Es hora de pensar Es en eso. correcto. Entonces, viendo todo eso y esa polémica que mi mamá no está de acuerdo conmigo, que yo no debía, que ella dice que no, que estoy equivocado en mi idea, no, yo no debería pensar así. Yo le digo, yo pienso Y de que te manera vas a ecológica. condenar en el infierno, Abraham. Sí, todo eso me lo dice mi mamá. Pero en fin, como ya se lo dije, es un designio y pues se tiene que respetar mi designio. Y entonces esa idea surgió de ahí precisamente, y pues en algunos momentos que he tenido que ir a los cementerios y ver personas que comentan, no, pues yo hubiera sabido que esto era así, imagínense, ya hace 3 años y otra vez nos van a volver a cobrar y no sabíamos que nos iban a cobrar esto, y Sí. sí, y eso lo ve uno, me he puesto a prestarle atención a esas charlas que dan las personas en medio de las filas en los cementerios, en las capillas, salas de velación y demás, y me da cuenta que es un factor que no me afectó solo a mí, sino que a mucha gente afectada. Entonces de ahí vino la idea. Y esa es una esa es una fuente muy válida porque es lo que dicen las personas que están en nuestro entorno. Entonces, con esta idea, estas buenas ideas como esta que tú tienes, intriga, alienta y estimula al investigador de manera personal. No son ideas nuevas, pero sí novedosas. Yo nunca había escuchado a nadie que quisiera investigar sobre este tema que tú quieres investigar. Y esta idea te puede servir para elaborar una teoría y solucionar una problemática, la crisis de la muerte en Colombia. Y esto nos puede ayudar a generar nuevos interrogantes que lleven a futuras investigaciones después que tú culmines la tuya. Y esto es supremamente bueno, porque la idea no es que las investigaciones se queden ahí. La idea es que podamos continuar con ellas el mayor tiempo posible para generar más y más conocimiento, para resolver más y más problemáticas. ¿Qué recomendaciones hay hoy y te doy hoy yo para que empecemos con ese proceso de investigación tuyo? Que examines temas que no sean ese tema, vamos a irlo cerrando, que no sea muy general, porque como te decía, a veces si lo hacemos tan general nos va a quedar muy grande la investigación y no vamos a poder abarcarla. Comparte la idea con otras personas cercanas a ti, que te cuenten su opinión, que te den referencias. Así como hablaste conmigo, cuéntaselo a otra persona. A ver esa otra persona qué te dice y qué nuevas perspectivas te da. Escribe todo, todo lo que se te venga a la mente de esta idea para que la podamos plasmar en una propuesta de investigación al final del curso. Reflexiona sobre esta idea y pues ya esto último ya lo hiciste. Relacionaste tus ideas personales, tu criterio, lo que tú quieres hacer, tu deseo para el momento en el que tengas que partir con esa idea de investigación. Eso nos va a llevar a que pues podamos generar una muy buena idea de investigación y una muy buena propuesta. Antes de irnos de esta primera sesión, quiero dejarte estas dos preguntas. Ya resolviste la primera porque es importante para un abogado investigar, pero vamos a reflexionar los primeros minutos de la clase del martes que viene en esta pregunta. Para ti, ¿qué es lo más importante a la hora de investigar? ¿Qué es lo que tú más haces cuando estás investigando? Y vamos a partir de ahí para empezar a hablar sobre el tema de investigación, sobre cómo generar ya ese macro tema y cómo delimitarlo y cómo llevarlo a la práctica. Entonces, Abraham, quedamos con unos compromisos tú y yo el día de hoy. Compromiso número uno es de la profesora María Isabel y es que mañana va a subir al campus virtual todos los documentos, todos los materiales, esta programación del semestre que te envié, esta grabación de la clase de hoy para que puedas volver sobre ella si así lo deseas. Y te voy a enviar a tu correo electrónico institucional, que es el que me aparece registrado en el campus virtual y en el sistema de gestión académica, el acta de inicio para que la firmes, me la envíes y la podamos, yo también la firme y la podamos subir a la Secretaría Académica de la facultad. Y de la lectura que vas a tener en el módulo de la semana 2 vamos a hacer un pequeño quiz de clase. Espero que esta hora y 25 minutos de clase, Abraham, haya sido lo más provechosa para ti. Espero que nos podamos encontrar el próximo martes, si todo sale bien, si Dios quiere, y que podamos seguir hablando de investigación y empezar a construir esa idea de investigación y a plasmarla
en un documento que se convierta en tu propuesta de investigación. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras que aclaremos antes de terminar la sesión de hoy. No, profe, todo ha quedado muy claro, todo está muy bien entendido perfectamente. Entonces te deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y nos vemos el martes a las 6. Perfecto, profe, perfecto, gracias. Que te mejores de Que la voz. descanses. Ay, gracias, ya me estoy quedando Mielecita, ronca, Dios mío. mielecita caliente. Chao, que te vaya súper Chao, bien. profe, gracias.